La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a este tercer día de sesiones del Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Y vamos a continuar con estas jornadas del tercer día en el marco del Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal. Ahora toca escuchar la conferencia magistral de uno de nuestros profesores eméritos de la Facultad de Derecho, al doctor Sergio García Ramírez, quien nos hablará sobre temas penales en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para dar inicio al evento, les doy el uso de la palabra al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho en la UNAM. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muy buenas tardes en Europa. Muchas gracias a quienes nos están viendo en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho, a través de Facebook Live. Hoy la Facultad de Derecho se siente muy orgullosa de que en este tercer día de los trabajos de este Congreso Internacional Penal Virtual tengamos la presencia de uno de los grandes juristas de Hispanoamérica, un profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de los profesores más queridos y respetados de la Facultad de Derecho, don Sergio García Ramírez. Hoy estaremos todos atentos a escuchar y aprender de no solamente de los grandes especialistas de la materia que tiene que ver con el estudio de las resoluciones de la Corte Interamericana, sino con el autor incluso del concepto de la convencionalidad. Este principio que hoy anima y que ha venido a modificar la forma de entender y de impartir la justicia en México. Como la mayor parte de nuestros escuchas está involucrado en los temas jurídicos, pues sabrá que en México, en el año 2011, se hizo una reforma al artículo primero de la Constitución que significó un cambio radical en la forma de entender, de interpretar el principio de la supremacía constitucional, modificó la forma de enseñar el derecho y modificó la forma de aplicarlo, que significa que los tratados internacionales que en materia de derechos humanos el país firme y ratifique, tendrán un nivel supremo incluso por encima de la legislación federal nacional, e incluso hay quien dice que aún si hubiera algún principio en materia de derechos humanos, en algún tratado que no estuviera debidamente firmado y suscrito, pues por el principio pro persona se podría llegar a traer y a conocerse y a estudiarse. Cuando don Sergio García Ramírez presidió la Corte y también en su función como juez, fue acuñando este principio de la convencionalidad, que es la obligación que tienen los países de aplicar en el derecho nacional las resoluciones de los tratados y de los organismos internacionales. Así que escucharemos de uno de los autores, de uno de los creadores de estas resoluciones y de uno de los grandes estudiosos, pues estos temas que seguramente serán del interés de todos los que nos están escuchando desde Europa y desde América. Sea usted muy bienvenido, como siempre, don Sergio, y muchas gracias por ayudarle a su facultad a que este congreso sea todo un éxito. Muchas gracias, señor director. Ahora, para poder presentar a nuestro magnífico conferencista, les doy el uso de la palabra al doctor Carlos Daza Gómez, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios. Doctor, adelante. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Quiero agradecer nuevamente a todos los que nos están viendo de todas partes del mundo la gran preferencia que han tenido para este Congreso Internacional Virtual que organiza la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy es un día de lujo, es un día importante en los anales
de este congreso, tenemos nosotros al profesor doctor Sergio García Ramírez, que él modestamente me pidió que leyera solamente algunas líneas de su vasto currículum. Entonces, me permitiré leer lo siguiente. Es doctor en Derecho magna cum laude por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor emérito de la misma universidad, que es la máxima distinción que tiene un académico. También es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad. Es doctor honoris causa por diversas instituciones nacionales e internacionales. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1998-2009, en donde fungió como presidente en 2004 al 2008. Fue presidente fundador de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ha desempeñado diversos cargos públicos, entre ellos destaca Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Secretario del Trabajo y Previsión Social, Procurador General de la República y presidente fundador del Tribunal Superior Agrario. Es autor de numerosos libros y artículos nacionales e internacionales. Cedo el uso de la voz a nuestro maestro de maestros, don Sergio García Ramírez. Adelante, profesor. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, según la circunstancia de cada quien. Muchas gracias de nuevo por la invitación que se me hizo para participar en este Congreso Internacional que va echando raíz y que tiene tanto prestigio, que ha logrado convocar a muchos expositores y a millares de personas interesadas en las ciencias penales. Dice usted, señor doctor Daza, que es un día de lujo para el Congreso. Pues en realidad es un día de lujo para mí estar aquí acompañándoles en esta fiesta del conocimiento a propósito de las ciencias penales. Mi reconocimiento cordial y respetuoso para el señor doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Reconocimiento por sus conceptos siempre generosos, pero además por su conducción de la Facultad de Derecho, nuestra gran facultad siempre erguida en esta circunstancia compleja. La facultad no ha dejado de trabajar, al contrario, ha intensificado sus tareas en la mayor medida posible, encabezada por el doctor Contreras Bustamante. Enhorabuena que así haya sido, porque esto prestigia a la universidad, a la facultad y a nuestra profesión. Gracias también, lo reitero, al Colegio de Profesores de Derecho Penal que usted preside con tanto mérito, doctor Carlos Daza. Qué bueno que tuvo usted la gentileza de dar cuenta con un currículum relativamente abreviado del servidor. Si hubiera sido un currículum de esos extensos que inician en la fecha de nacimiento, hubiera sido un agravio para mí, porque a medida que se va leyendo yo voy envejeciendo y al final del currículum ya no tengo palabras que agregar, porque habré terminado. Mi reconocimiento por esa presentación curricular. Dicho todo esto, y muy halagado por estar de nueva cuenta en mi casa, que es la Facultad de Derecho, quiero mencionarles que el tema de mi participación es mirar el sistema penal desde la perspectiva de los derechos humanos y particularmente desde la perspectiva que tiene a su cargo la jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos emitida por el Tribunal de San José. Como sabemos todos, a veces lo hemos padecido inclusive, el ámbito penal es el escenario crítico de los derechos humanos. Es en ese ámbito, lo he reiterado muchas veces y lo reitero ahora, es el ámbito donde se enfrentan el poderoso leviatán, el Estado, en ocasiones armado con la presencia de ser el defensor de la sociedad, el vindicador de la sociedad, y el ciudadano, sea la víctima, sea el imputado, a veces el ciudadano desnudo, sin otra cobertura, sin otra guarda que sus derechos, que sus libertades constitucionalmente y convencionalmente previstas, como acaba de referir el doctor Contreras Bustamante. Es ahí, en ese escenario crítico, donde quedan en mayor riesgo los derechos fundamentales de las personas, y es ahí donde deben ejercerse con pulcritud, con puntualidad, con esmero,
los controles de la conducta social que son prenda de la democracia. Recordemos la expresión de nuestro gran maestro, maestro universal, César Beccaria: si hubiera una forma de medir universalmente autoritarismo y libertad, esa forma residiría en la legislación penal. En ella se muestra el carácter autoritario, tiránico, despótico de un gobierno, de una sociedad, o por el contrario, sus prendas humanistas y liberales. Hoy tenemos un doble mirador para este tema: el mirador constitucional y el mirador internacional, como también se acaba de decir. Por una parte, las constituciones, nuestra constitución, la mexicana, pero también las otras constituciones que pueblan el mundo, constituciones de América Latina, de España y de muchos países, cuya entraña reside en los derechos fundamentales, en los derechos humanos, en los derechos básicos o esenciales de las personas. Sé que existen deslindes entre derechos fundamentales, derechos humanos, derechos primordiales, pero grosso modo vale la pena que nos atengamos a la idea de que hay unos derechos básicos, que estos están estampados en la Constitución o en las constituciones y en las mejores tradiciones constitucionales del mundo moderno. Pero por otra parte, también tenemos otro mirador desde el cual contemplar la gran cuestión de los derechos fundamentales humanos o básicos y el sistema penal, y ese otro gran mirador es el régimen convencional, o el régimen internacional, mejor dicho. El convencional es parte del régimen internacional. Es ahora que tenemos entonces una doble fuente de esta materia normativa y aplicativa, una fuente externa, una fuente interna, tema que no pueden ignorar los juzgadores, los aplicadores de la ley, los estudiosos, los elaboradores de las nuevas normas. La emoción de encontrarme ante un público tan numeroso me provoca sed, no sed de justicia, sino sed de generosidad, la generosidad que ustedes puedan dispensarme, y por eso estaré tomando sorbitos de agua con la venia de ustedes. La gran aportación al universo jurídico del siglo XX ha sido, espero que convendremos en esto, el derecho internacional de los derechos humanos. Es el dato más relevante e innovador. A partir de allí se ha generado una profunda transformación. Del mismo modo que surgió hace tiempo un constitucionalismo transformador, y de esto sabe un rato largo el doctor Contreras Bustamante, catedrático de Derecho Constitucional, ha surgido un internacionalismo transformador que de la mano de ese constitucionalismo va mejorando, al menos normativamente, la suerte de los individuos y de las sociedades. Esto ha ocurrido sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, tanto en el orden general como en el orden penal supranacional, a través de las jurisdicciones de esa competencia. De ese convencionalismo transformador hay textos fundacionales. Los hubo del constitucionalismo transformador. Yo diría las grandes declaraciones de derechos del final del siglo XVIII indujeron una gran conversión, un nuevo camino, un nuevo paso para la humanidad. Bueno, también hay textos transformadores, textos básicos, primordiales del convencionalismo. Las declaraciones de derechos y los tratados de la parte final de la primera mitad del siglo XX y de todo lo que siguió a esas declaraciones a las que me acabo de referir. Y en este caso quisiera yo poner especial acento en la primera entre todas, que no es la Declaración Universal, pese a su majestad, a su dignidad, a su poderosa influencia, sino la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre de 1948, adoptada en la ciudad de Bogotá. A veces se dice que la Declaración Universal constituye una especie de acta de nacimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Yo quisiera agregar a esa acta de nacimiento algunas líneas iniciales, y destacar que en rigor el primer instrumento supranacional de trascendencia suprafronteriza declarativo de derechos humanos más allá del espacio de un solo país
fue la Declaración Americana de 1948, varios meses anteriores. Y esa declaración contiene distintas estipulaciones que tienen que ver con el sistema penal y el trato por parte del Estado a quienes se ven imputados o victimados por el sistema penal. Voy a referirme particularmente al sistema interamericano dentro de este derecho, dentro de este nuevo orden convencional. Este sistema interamericano tiene un punto de origen, vamos a decir que ese punto de origen pudo ser, puede ser, yo así lo afirmo, 1945, cuando en México se celebra la Conferencia Internacional sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, y se columbra en el horizonte la creación de un sistema supranacional, un sistema interamericano de protección de los derechos humanos. El recorrido ha sido largo, ha ido de la mano de la democracia, el desarrollo de la democracia en los países americanos, no siempre muy sensibles a las instituciones democráticas, ha propiciado la evolución del régimen protector de los derechos humanos, que ha tenido lo que he llamado una navegación, una larga navegación a partir de 1945, con distintos puertos de tránsito, emitiendo instrumentos y creando instituciones. Ya que hablo de crear instituciones, quiero acentuar la presencia de dos. La primera en el tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la segunda en el tiempo, pero egregia en la majestad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo marco normativo es la Convención Americana o Pacto de San José. Esta Corte Interamericana ha tenido desde entonces la encomienda, desde la fecha en que inició tareas, hace ya más de 40 años, ha tenido la misión de preservar los derechos humanos en el espacio continental y de contribuir a la generación de algo que es sumamente relevante, que es el derecho común interamericano sobre los derechos humanos, cuya forja, cuya fragua debe también mucho a este impulso que se mencionó por el señor director del control de convencionalidad. La aplicación de las convenciones a los órdenes nacionales a través de los juzgadores forma parte de esa fragua o forja de un derecho común interamericano. Vale decir enseguida que las resoluciones de la Corte Interamericana van más allá de ser puntos de vista, recomendaciones orientadoras, que tienen fuerza vinculante. Tienen fuerza vinculante porque constituyen la interpretación oficial, formal, última, la más elevada, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que forman parte muchos estados de nuestra América. En la medida en que la Corte interpreta oficialmente esta convención, sus pareceres interpretativos son vinculantes para los estados, como lo han reconocido muchos países a través de pronunciamientos de sus órganos de gobierno y particularmente a través de sus tribunales. De nueva cuenta, en esta tarea de vinculación, en esta eficacia vinculante, cobran presencia los juzgadores que llevan a cabo lo que hemos llamado desde hace ya algunos años el control de convencionalidad. Un tema que debe ser estudiado, que debe ser examinado constantemente y a profundidad, que está pendiente todavía, como es natural en toda novedad, de algunas precisiones, de algunas definiciones, pero cuyo examen y cuya aplicación ha cundido en los países de nuestra América. Y ya que estamos hablando de materia penal o tratando de hablar de materia penal en relación con los derechos humanos, vale aclarar que la Corte Interamericana no es un tribunal penal. Hay en el espacio mundial cortes, tribunales de carácter penal, de esa especialidad, que están trabajando con esmero, con intensidad en sus propias disciplinas. Pero la Corte Interamericana no es un tribunal penal, es un tribunal para derechos humanos. Sucede, sin embargo, que muchas de las violaciones de derechos humanos, yo me atrevería a decir que quizá la mayoría de las violaciones, al menos las de carácter tradicional, las de las últimas décadas, revisten naturaleza de delitos. Son crímenes muy violentos, hechos a menudo de sangre, que van a ser juzgados doblemente desde la perspectiva de los derechos humanos como violaciones graves, dignas de condena,
y también desde la perspectiva del orden penal, como en efecto ha ocurrido, a fuer de delitos establecidos en las legislaciones penales. Por todo ello es que la Corte en sus pronunciamientos tiene que apreciar las características naturales de estos hechos y pronunciarse en forma que luego puede ser aprovechada, y lo ha sido en efecto en las prácticas nacionales, para llevar adelante la persecución de delitos cometidos por grandes violadores de los derechos humanos. La Corte Interamericana es, en su jurisprudencia, como la Comisión Interamericana en sus recomendaciones, un elemento, un instrumento para combatir la impunidad. En muchos pronunciamientos, la Corte se ha referido a la necesidad de combatir la impunidad, porque dejarla vigente, dejarla viva, es el mejor estímulo que pudieran tener los violadores de los derechos humanos. En el orden convencional tenemos en nuestros tratados, en nuestros pactos, varios capítulos que conviene destacar. Uno de ellos, que quiero subrayar, es el relativo a los deberes de los estados. Los estados asumen, en los primeros preceptos, por cierto, del Pacto de San José o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, asumen ciertos deberes explícitos y los asumen no a despecho de su soberanía, quiero esto afirmarlo con énfasis, sino en ejercicio de soberanía, como estados soberanos que suscriben, que ratifican o adhieren a tratados internacionales, asumen determinados deberes que están obligados a honrar. En primer término, por supuesto, el deber de reconocimiento de la dignidad del ser humano, de las libertades inherentes a esa dignidad. Esta es la entraña ideológica, digámoslo así, de un sistema de tutela de derechos humanos. Si nuestro reconocimiento se concentrara en otros extremos, por ejemplo, el pueblo, la nación, cierto grupo social, cierto grupo étnico, se destruiría el régimen de tutela de los derechos humanos. El reconocimiento es sobre la prioridad o primacía del ser humano, a cuyo servicio están dedicados o deben estarlo las sociedades y los estados. Primer deber del poder público, reconocer esta situación en un mundo antropocentrista, como diría Haberle. Segundo deber, el respeto. El respeto a los derechos y a las libertades reconocidos, recogidos, estatuidos en los tratados internacionales. Particularmente me quiero referir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es esencialmente un deber de abstención de parte de los estados, de no tocar, no quebrantar, no lastimar, no lesionar la vida, la integridad, la libertad, el acceso a la justicia, en fin, grandes bienes y valores jurídicos. En tercer término, también se estatuye en estos tratados un deber de garantía. Los estados que suscriben un tratado, que adhieren a un tratado, que ratifican un tratado, que forman parte de un tratado, contraen una obligación como garantes colectivos de la vigencia de la observancia del Tratado sobre Derechos Humanos. El primer paso en este sentido se dio explícitamente en el Convenio Europeo de 1950, de donde hemos tomado la idea. Los estados son garantes como colectividad, como comunidad, de la observancia de los derechos humanos, pero aparte son garantes de ellos individualmente, en el interior de sus fronteras, como obligados frente a los sujetos que se hayan sometidos a su jurisdicción. Existe un deber de justicia que forma parte de esta obligación de garantía, de justicia de distintos aspectos, de justicia penal, se dijo inicialmente, o mejor todavía, de justicia entera, de justicia plena. Hacer justicia en el seno de una sociedad quiere decir aplicar, garantizar los derechos humanos, armando toda la estructura normativa e institucional del Estado en ese sentido. Y finalmente diría yo que los Estados tienen también un deber de colaboración entre sí para lograr estos desiderata, para lograr estos fines, para ejecutar o ejercer estas obligaciones. Deben asociarse, vincularse entre sí y actuar unidos como garantes de estos derechos. Recordemos casos del pasado y jurisprudencia de la Corte sobre el particular, por ejemplo, los pronunciamientos que hubo en relación con aquella famosa operación denominada Cóndor,
en que la Corte hizo condenas que abarcaron a un grupo de estados para que estos actuaran de consuno en la reparación de las violaciones cometidas. Bien. El derecho internacional de los tratados consagra el deber de los estados de dar cumplimiento a sus deberes internacionales, resistiendo o rechazando los obstáculos internos que pudieran militar en contra de ese cumplimiento. Puede haber tensiones, puede haber colisiones entre la voluntad política de un Estado y sus obligaciones de carácter internacional, y en estas tensiones, en estas contraposiciones o colisiones, debe prevalecer lo que más favorezca al ser humano bajo principio pro persona y desde luego el cumplimiento de los deberes contraídos por los estados. Los estados no pueden argumentar, dice el derecho internacional de los tratados, circunstancias de carácter interno o normas de carácter interno para incumplir sus deberes, varios de ellos vinculados, como acabo de decir, con la justicia en general y con la justicia penal en particular. Por ello, los estados están obligados a resistir, y así lo ha postulado la Corte, con esas palabras o con otras palabras, pero con esa intención, están obligados a enfrentar cualesquiera tentaciones regresivas que pudieran manifestarse y que de hecho se manifiestan en el ámbito de los derechos humanos. Estas tentaciones regresivas que también permean el ámbito penal pueden tener un doble signo: hacia la impunidad de las violaciones cometidas, cosa que ocurre con frecuente, esa tentación menudea, y hacia la represión irracional, que es el otro extremo, una represión desmesurada, desmedida, irracional, que contraviene la bandera becariana de la racionalidad en la aplicación de las penas. Esto es algo de lo que deben cuidar los estados, enfrentar estas tentaciones regresivas que suelen aparecer con cierta frecuencia, lamentablemente. Por fortuna, en la marcha del derecho internacional de los derechos humanos se han logrado hitos que parecían impracticables, que parecían inabordables. Se han logrado juicios, primero de derechos humanos y luego penales, que ponen las cosas en su lugar y que condenan a quienes abusaron del poder y satisfacen o benefician, en todo caso, compensan a quienes fueron víctimas de esas conductas irracionales. Tenemos una justicia de posguerra que conocemos bien, a cargo de tribunales penales, ex Yugoslavia, Ruanda, la Corte Penal Internacional y algunos llamados tribunales híbridos que operan en distintas regiones del mundo. Tenemos también el juicio de grandes violadores de derechos humanos, lo que he llamado la fortaleza expugnada. Parecía, entre otros lugares de nuestra América, que iba a ser imposible llevar a juicio a grandes violadores de derechos humanos que habían hecho uso y abuso del poder, y sin embargo resultó que esto no era imposible, se ha llevado adelante. Y tenemos también, no diría que naciente, porque ha avanzado bastante, pero tenemos también una justicia de transición para permitir el relevo de situaciones de opresión hacia situaciones de democracia y el término de grandes contiendas internas. La justicia de transición plantea distintos problemas que no pretendo analizar ahora, por supuesto, que tienen que ver con la situación de las víctimas, con la reparación de los derechos de las víctimas, con la lucha contra la impunidad y con la confesión por parte de los victimarios de los delitos perpetrados. Pero en fin, todo esto, me estoy refiriendo muy concentradamente a muchos extremos distintos, todo esto, amigas y amigos, queridos colegas, tiene que ver con la nueva presencia del sistema de derechos humanos y dentro de él, del sistema penal vinculado con el régimen tutelar de los derechos humanos. Sigo con un capítulo de reflexiones que constituye la segunda y última parte de mi exposición, que es lo que yo llamo las selecciones penales. Esto figura no solamente en la imaginación del doctrinario, en la deliberación académica, sino que figura también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de una manera muy acentuada. ¿A qué estamos llamando selecciones penales? Los constitucionalistas saben
que se ha hablado de selecciones políticas o decisiones políticas fundamentales. Y se ha manifestado que el corazón, la entraña de una constitución radica en estas decisiones políticas fundamentales que recogen las grandes luchas de todos los pueblos, sus designios, su derrotero, sus determinaciones primordiales y bajo cuya luz se construye la sociedad política. Bueno, quiero utilizar la expresión y llevarla de manera similar al ámbito penal. También en el ámbito penal hay lo que pudiéramos llamar unas selecciones o unas decisiones políticas, pero de política penal fundamentales, que están integradas con datos históricos y actuales, los que nos vienen de una corriente cultural muy fuerte de los últimos siglos y con datos que son también de alcance universal, decisiones de la humanidad en pleno, por así decirle, regionales y nacionales. Estos datos son dinámicos, son dialécticos e informan las decisiones penales e informan la legislación penal y las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Voy a referirme de una manera muy breve, muy concentrada, a cuáles son estas decisiones y qué es lo que al respecto ha dicho, grosso modo, la Corte Interamericana, la jurisprudencia interamericana de derechos humanos. Primero, la primera gran pregunta que tenemos que contestar, aunque es más fácil hacer preguntas que dar respuestas, por lo menos a mí me resulta más sencillo aportar preguntas, interrogantes que contestarlas, pero la primera gran pregunta que se debe aportar es ¿para qué sirve el sistema penal? ¿Hasta dónde puede llegar el sistema penal en sus distintos órdenes de aplicación y, desde luego, en lo que toca a los derechos fundamentales, a los derechos principales del ser humano? ¿Hasta dónde puede y debe un sistema penal tocar a una sociedad y tocar a sus integrantes? La corriente que ha prevalecido desde el final del siglo pasado, en el inicio del presente, no sin oposiciones, no sin contradicciones, no sin resistencias, es una corriente minimalista. El derecho penal mínimo, no el derecho penal máximo. El derecho penal utilizado como último recurso del control social, como último recurso democrático de un control social liberal que mella los derechos del individuo y sus libertades del modo más limitado posible, no del máximo modo posible que es propio de una tiranía. La Corte Interamericana, en algunos de sus pronunciamientos, en algunas de sus sentencias, ha utilizado esas expresiones. Se ha pronunciado por orientar el sistema penal en un sentido minimalista, no en un sentido maximalista. Reconocemos, sin embargo, y esta es una reflexión para ser tomada en cuenta en medida de su importancia, que las condiciones de inseguridad que a veces dominan en las sociedades han determinado soluciones que militan en un sentido contrario, que no militan en un sentido reductor o reduccionista del sistema penal, sino en un sentido amplificador del sistema penal, es decir, hacia un régimen penal intenso, máximo, que no se resigna a reconocerse como último recurso del control social. Bueno, esa es la primera pregunta atendida por la jurisprudencia. La segunda, que tiene que ver, por supuesto, con la primera tiene que ver con todas, es una especie de paraguas que cubre todo el conjunto penal. La segunda, la tipificación. ¿Qué vamos a reconocer con el carácter de delitos? ¿Qué conductas, qué hechos, qué comportamientos vamos a incriminar a título de delitos con todo lo que esto implica? Desde luego que el Tribunal Interamericano, como otros tribunales, como la legislación mundial y la nacional, se ha pronunciado por el principio de legalidad aplicado a la formulación de los tipos penales. Pero vale la pena destacar algo por lo que toca a esta jurisprudencia. Legalidad no significa solamente apego a la ley estricta, sino legitimidad de la ley estricta. Que la ley responda a valores y principios que la legitiman. Además, que sea emitida o expedida por los órganos constitucionalmente abocados para dictarla. Hay una jurisprudencia importante de la Corte a este respecto que nos dice que es legalidad en el sentido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
y ponderando ese pronunciamiento de la Corte, hay que medir la legitimidad de los tipos penales y ahuyentar tipos penales que no satisfacen esa condición de legitimidad. Ciertamente no se puede incluir en los tipos de una manera caprichosa, arbitraria, autoritaria, conductas que son de suyo lícitas. Por ejemplo, el acto médico, la asistencia médica de personas que pudieron haber cometido ilícitos no puede ser considerada ilegítima en sí misma y delictuosa. Y menciono este ejemplo porque es uno de los que ha fijado la Corte Interamericana. Las conductas naturalmente lícitas, naturalmente legítimas, las conductas justificadas no pueden ser consideradas por el legislador en un acto de autoridad normativa como conductas delictuosas. Este es un límite a la soberanía. Este es un límite a la tiranía de la mayoría. Este es un límite a la discrecionalidad con que pudiera pretenderse construir los tipos penales. También es preciso observar un principio de rigor, de cuidado en la formulación de los tipos penales. No puede echarse mano, como a veces se ha hecho en algunos países de nuestra América, de caracterizaciones ambiguas, de tipos mal construidos o construidos a modo de lograr las condenas de quienes incurren en esas conductas. Cuidado con la ambigüedad en la formulación de los tipos penales. Esa ambigüedad se manifestó, por ejemplo, en el combate contra el terrorismo. Bien que se combata con energía las conductas que agravian severamente a una sociedad, pero mal que se haga a través de la construcción de tipos ambiguos, de tipos imprecisos de carácter penal. También es obligación de los estados, sé que estoy yendo muy rápido, pero el tiempo no permite otra cosa, también es obligación de los estados incluir en su normativa penal, no dejarla al garete, no dejarla al margen, la relación de las violaciones muy graves de los derechos fundamentales. Es decir, estatuir tipos penales a propósito de las violaciones muy graves. Por ejemplo, y está esa obligación en los tratados internacionales. Por ejemplo, la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, los graves atentados contra los derechos de las mujeres o contra los derechos de los niños no pueden quedar a la discreción de los estados para ver si se incriminan o no. Deben ser incorporados en la tipificación penal. Otra cuestión que surge aquí a propósito de la formulación de tipos es la relativa a las infracciones. Las infracciones administrativas, las infracciones de policía y buen gobierno, digamos. Esto que algunos llaman el derecho penal administrativo o el pequeño derecho penal. Sí, pero las infracciones que generalmente se recogen en reglamentos o en bandos son también, ha dicho la Corte Interamericana, una expresión del poder punitivo del Estado. Y como tal deben estar acotadas y recogidas en leyes que garanticen las libertades y los derechos de los individuos. En ese sentido, debiéramos reflexionar en México y en otros países a propósito de la forma de instituir, de la forma de regular estas infracciones, que son conductas ilícitas y en las que se manifiesta la potencia punitiva del Estado. Paso a referirme a otra selección o decisión fundamental en materia penal. La que tiene que ver, amigas y amigos, queridos colegas, la que tiene que ver con el delincuente. ¿Para qué sirve el sistema penal? ¿Cómo vamos a caracterizar los hechos que vulneran gravemente bienes y valores jurídicos? Pero ahora la persona de quien realiza estas conductas y vulnera esos bienes, el delincuente. Esta es una historia larga. La historia del delincuente, la presencia de quien va a ser juzgado y eventualmente condenado, entraña un capítulo muy largo en la historia de la humanidad, muy largo y muy cruento. En ocasiones, lo ha dicho Ferraioli, la historia de los castigos ha sido más cruel, más sanguinaria que la historia de los delitos. Así que hay que mirar con mucho cuidado el tema del infractor, no con una benevolencia que pudiera ser improcedente o irracional, sino con un rigor humanista pertinente dentro del espacio de los derechos fundamentales.
Hoy prevalece el derecho penal de acto, el derecho penal de conducta. Lo sabe y lo enseña el maestro Carlos Daza. No hago más que atenerme a su conocimiento jurídico. No el derecho penal de autor, no el derecho penal que persigue a los sujetos peligrosos en función de su temibilidad, hayan cometido o no hayan cometido infracciones previstas en la ley. Cuidado con el tema de la peligrosidad que campeó en la historia del derecho penal bajo el ala del positivismo y que debiera ser totalmente excluido del régimen punitivo actual. La Corte Interamericana también se ha pronunciado al respecto cuando algunas legislaciones de algunos estados americanos reflejaron el derecho penal de autor basado en la peligrosidad como sustento de la punición, de la persecución y de la punición. Hay que tomar en cuenta exclusivamente el hecho perpetrado y no la persona que lo ha cometido. La reacción es otra decisión fundamental, otra decisión eminente y fundamental del sistema penal. Las penas, otro asunto capital de nuestras deliberaciones, de nuestras reflexiones. Aquí hay que aplicar, me parece a mí, la fórmula de Cesare Beccaria, la fórmula con la que culmina ese librito magnífico, el Tratado de los Delitos y las Penas. Al final de su magnífica obra, pequeña obra grandiosa en el fondo y pequeña en la dimensión, habla Beccaria de cuáles son las penas que puede aplicar una sociedad liberal, una sociedad que no es opresiva, que no es autoritaria. Proporcionalidad, racionalidad, humanidad son rasgos de las penas, que no quiere decir impunidad. No quiere decir impunidad en lo absoluto, quiere decir simplemente punición proporcional, lo dice la Constitución mexicana, por cierto, proporcional, racional y adecuada a la condición humana, a la naturaleza humana y su dignidad. De ahí que se hayan eliminado las penas crueles, el Jus Cogens internacional ya no acoge las penas crueles, inhumanas, degradantes. De ahí que se debiera eliminar también, pero esto todavía no ha ocurrido, paradójicamente, en miles de años todavía no ha ocurrido, la pena de muerte. Marcha en esa dirección la normativa internacional, marcha en esa dirección la normativa interamericana, pero en muchos estados, en el mundo entero, regiones completas, no se ha abolido todavía la pena de muerte. Y en esa misma dirección marchan las estipulaciones sobre el fin de las penas. ¿Cuál es el fin de las penas? Las penas tienen naturalmente un carácter compensatorio, retributivo. De una manera lógica, las penas son compensar un mal con otro mal, no es compensar un mal con un bien. Bueno, alguna vez se pensó en el derecho protector de los criminales, pero eso ha quedado lejos en la noble raíz de nuestras consideraciones humanistas. No se trata de eso, sino se trata de dar a las penas, en su ejecución, en su aplicación, un sentido razonable, un sentido cuerdo. Y para eso se habla de reforma y readaptación social. De reforma y readaptación social habla la Convención Americana sobre Derechos Humanos, expresamente, el Pacto de San José. Ahora utilizamos constitucionalmente en México y en otros países otra expresión, reinserción social. Pero la reinserción social, para ser razonable, requiere una actuación, una acción en torno al delincuente, no en agravio del delincuente, sino en torno a él, que permita que en su oportunidad opere la reinserción, que está además contemplada en las reglas de Naciones Unidas y en las reglas de Mandela. Finalmente, amigas y amigos, para no abusar de su tiempo, el método para la aplicación de las sanciones, para la advertencia sobre las conductas criminales y la actuación del Estado sobre el infractor. El método es el proceso. El proceso, que es una manera de acceder a la justicia, Capelletti decía, es el mayor y mejor de todos los derechos, porque es la llave de ingreso al ejercicio de todos los derechos. Hemos estado en los últimos años reformando con minuciosidad, con acuciosidad, nuestro sistema procesal. En ocasiones con resultados plausibles, en ocasiones, reflexionemos, con resultados que pudieran no serlo en la medida de nuestras intenciones y de nuestros deseos.
Aquí tenemos que analizar también al amparo de los derechos humanos cuestiones de fondo y cuestiones del régimen cautelar. En cuanto al fondo, los sistemas procesales. Por una parte tenemos la tendencia acusatoria que exalta la libertad y la autonomía. Por otro, la tendencia inquisitiva que exalta la autoridad y que dice procurar la verdad. Extraigamos de cada sistema lo mejor que tiene para llegar a una clara y diáfana justicia, que hoy se inclina en favor del régimen acusatorio. Y también revisemos nuestro sistema cautelar. El sistema cautelar es un régimen, es un instrumental que entra en conflicto con el principio de inocencia, con la llamada presunción de inocencia. Pero es difícil pensar en abolir un sistema que establece o que fija restricciones, limitaciones a derechos y libertades cuando todavía no se ha emitido una condena que establezca la responsabilidad del imputado. Por ahora parece que es imposible hacerlo y por lo tanto hay que reflexionar de nueva cuenta sobre el alcance del sistema tutelar, sobre estas limitaciones a derechos y libertades que no deben verse extremadas. No dejaré de decir que en mi país, México, digo en mi país, México, porque estoy consciente de que nos observan, y lo agradezco, personas de otras nacionalidades. Por eso la precisión: en México se han adoptado reformas, inclusive de carácter constitucional, que han llevado el sistema de carácter cautelar, las medidas provisionales, a extremos que no son aceptables desde el punto de vista de los derechos humanos, que militan en contra de la doctrina de la Corte Interamericana. El punto final de toda esta cadena, de todo este sistema, de todas estas elecciones o decisiones es, por supuesto, la ejecución de las penas. El tema de la ejecución de las penas, el tema de las prisiones, la crisis penitenciaria es bien sabida en el ámbito mundial y particularmente en el ámbito interamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a la Organización de los Estados Americanos una revisión de fondo de la situación que guarda el sistema penitenciario, porque ahí se cometen violaciones masivas, constantes y muy graves. Es uno de los escenarios más dolorosos de vulneraciones a los derechos humanos. Lo ha denunciado constantemente la Comisión Interamericana, lo ha señalado la Corte Interamericana y se ha pedido una gran rectificación a los estados nacionales en torno a este punto. De no culminarse una buena reforma penitenciaria, todo lo que acabo de decir se diluiría, caería por tierra, porque el destino final de un proceso penal condenatorio, se entiende, pues es el régimen de la ejecución de las penas. Aquí hay que meter las manos a fondo para hacer las rectificaciones que requiere nuestro tiempo. Hay muchas cosas más que me hubiera gustado decir y que seguramente diré cuando el doctor Daza me haga el gran honor de invitarme de nueva cuenta, como lo ha hecho ya con anterioridad, a sostener charlas con un público tan distinguido y tan generoso que trabaja al amparo de nuestra gran Facultad de Derecho. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, doctor Daza. Muchas gracias a todas y todos los que han asistido a esta reflexión de su amigo por su paciencia y su generosidad. Gracias. Querido maestro, muchas gracias. Una disertación extraordinaria. Y por aquí hacen una pregunta, si gusta usted. Dice, con motivo de la pandemia, ¿usted considera que se ha abusado de los procesos de suspensión de garantías en detrimento o regresión de los derechos humanos? Mire usted, mi querido doctor, este es otro tema enorme. Es otro tema enorme que me hubiera gustado abordar. En algunos países se han tomado medidas de suspensión de derechos y garantías, que entrañan también suspensión de deberes del Estado. Así lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este no ha sido exactamente, en términos formales, el caso de México. Nosotros tenemos un precepto constitucional y la Convención Americana cuenta también con un precepto para una suspensión formal de garantías. Esto no ha ocurrido en México y espero que no ocurra nunca.
Creo que no estamos en las condiciones, en las circunstancias adecuadas para pensar siquiera en una suspensión de derechos y garantías. Pero no puedo omitir decir que algunas de las medidas adoptadas en diversos planos, llámese el federal, llámense los locales, llámense los municipales, entrañan en el fondo y en la forma afectaciones muy cuestionables, muy discutibles de derechos y libertades ciudadanas. Así que tenemos una situación ambigua, al menos en México. No hemos declarado la suspensión de derechos, garantías o deberes del Estado en los términos previstos por la Constitución, pero hemos procedido a afectar derechos y libertades en términos extraconstitucionales. ¿Cómo me hubiera gustado, y hablo a título de ciudadano, finalmente es lo que soy, que el Consejo de Salubridad General hubiera operado con mayor diligencia y pertinencia para encauzar la acción del poder público en este proceso largo y doloroso de la pandemia? Lamentablemente no ha sido así y por lo tanto hemos caído en una situación de, llamémosle desorden, no quiero usar la palabra anarquía, pero sí desorden en la adopción de medidas a propósito de la pandemia. Muchas gracias, maestro. Le cedo, Luisa, la palabra al doctor Raúl Contreras Bustamante para el cierre de esta participación. Gracias y mi respeto y mi cariño de siempre, maestro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos Daza Gómez. Pues como lo ofrecimos y como seguramente los miles de personas que se inscribieron a este congreso seguramente pudieron seleccionar desde que apareció el programa, la charla que hemos escuchado hoy de don Sergio García Ramírez ha sido extraordinaria, ha dado muchas luces y creo que ha servido para que en toda Hispanoamérica, donde nos ven, pues se pueda comprender de mejor forma estos conceptos novedosos que han modificado pues todo en el ámbito del derecho, desde la forma de enseñar el derecho, desde la forma de entender y aplicar el derecho y desde luego desde la forma de juzgar las cuestiones jurídicas. Muchas gracias, don Sergio. Ha sido verdaderamente una jornada maravillosa. Esperamos tener siempre con usted muchas más charlas y seguir aprendiendo de todas sus experiencias y de su vasto conocimiento. Y muchas gracias a todos por seguirnos viendo y nos vemos en la siguiente jornada del Congreso. Muchas gracias, señor director. Un abrazo. Mis respetos. Ya salimos de... Okay.